En el episodio pasado terminamos hablando del SS Brigadeführer Walter Schellenberg. Schellenberg era el jefe de inteligencia extranjera para los nazis, y Schellenberg hizo un punto muy importante cuando estaba hablando con el psíquico Wolf. Según Schellenberg, los sistemas de creencias místicas eran un vehículo adecuado para la propagación de conceptos políticos y para el control político de una nación. En otras palabras, la astrología se podía utilizar con gran efecto en una campaña de propaganda. En este episodio vamos a ver cómo la inteligencia militar británica utilizó astrología para manipular la opinión del pueblo americano a favor de entrar a la Segunda Guerra Mundial. La misma manipulación que llevó a cabo inteligencia militar británica en Alemania y que discutimos en el episodio pasado, se estaba llevando a cabo también en los Estados Unidos. En el verano de 1941, un húngaro alemán llamado Louis de Wohl se estaba preparando para dar un discurso en la convención anual de la Federación Americana de Astrólogos Científicos en Cleveland, Ohio. De Wohl era un ciudadano británico, gordito, espejuelado y el astrólogo de más alto perfil en todo el occidente. Sus admiradores en Londres incluían Lord Halifax, quien era el secretario de lo extranjero para Bretaña, y el duque de Alba, que era el embajador de España. En honor a esta convención, el periódico Cleveland News hizo un perfil de Wohl en su primera plana. El título de este perfil decía que la astrología tenía demasiados fraudes. A esos efectos, la misión de Wohl en América era remover este estigma de oculto que tenía la astrología y que tenía el análisis de las estrellas. Su propósito era elevar la astrología al ámbito de la astrofilosofía. Mientras tanto, la guerra seguía arrasando con Europa y de Wohl tenía una columna sindicada en todos los Estados Unidos que se llamaba Las Estrellas Predicen. El énfasis de su columna sindicada era siempre sobre la amenaza nazi. Su columna sindicada llevaba títulos como El chacal principal de Hitler se está moviendo a la casa de la violencia o Vidente prevé complot para matar a Hitler. Sin embargo, comenzando en junio de 1941, que es justo un mes después de que sucedió la debacle con Rudolf Hess que discutimos la semana pasada, las predicciones de De Wohl se comenzaron a convertir en extremadamente específicas y, más impresionante aún, todas comenzaron a convertirse en realidad. Por ejemplo, en una de sus columnas sindicadas, De Wohl publicó que un fuerte colaborador de Hitler, que no es alemán ni nazi, se volverá violentamente loco. Estará en América del Sur o América Central, probablemente cerca del Caribe. 3 días más tarde, las noticias americanas reportaron que el alto comisionado Vichy para las Indias Orientales Francesas, el almirante George Robert, se había vuelto loco y tuvo que ser físicamente restringido por su equipo de apoyo. Como resultado de predicciones como estas, la popularidad de De Wohl empezó a escalar de manera meteórica. En ese momento, la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos hizo una movida imprevista. Para esta fecha, estaba prohibido que los astrólogos salieran al aire en la televisión. Sin embargo, en agosto de 1941, la Comisión Federal de Comunicaciones removió esta prohibición y llevó al aire una entrevista exclusiva con el hombre a quien todos se referían en ese momento como el Nostradamus moderno. Entonces, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un astrólogo fue grabado para un programa de noticias de los Estados Unidos. Según un comunicado de prensa del manejador de De Wohl, en agosto 28, Pathé News sacó al aire el primer noticiero que se atrevió a meterse en el área de la profecía. Y según este manejador de De Wohl, esa entrevista fue presenciada por 39 millones de personas que sirvieron como juez y jurado de las predicciones de De Wohl. Excepto que nada de esto era verdad. El éxito de la carrera de De Wohl en los Estados Unidos era producto de la inteligencia británica, y su supuesto manejador no era más nadie que el jefe de espías Sir William Stevenson, un hombre a quien Winston Churchill famosamente se refirió como
el intrépido. En otras palabras, el SS Brigade Führer Walter Schellenberg estaba correcto cuando dijo que la astrología era un tremendo vehículo para la propagación de conceptos políticos. Si bien es cierto que Louis Dubois en realidad era un astrólogo comprometido con su profesión, también es cierto que trabajaba para inteligencia británica a través de su brazo operacional en América. Y este brazo operacional en América era la Oficina de Coordinación de Seguridad Británica. Eventualmente se declasificó el expediente de inteligencia de Dubois. Según este expediente, las columnas, las entrevistas y las predicciones de Dubois eran todas partes de una campaña de propaganda negra bien elaborada que estaba diseñada para organizar la opinión del público americano a favor de ayudar a Inglaterra. De hecho, esta Federación Americana de Astrólogos Científicos y su convención de 1941 también fueron fabricadas por MI6. La manera en que funcionaba este esquema era maravillosa. Primero, esta agencia británica de espías le decía a Dubois qué era lo que él tenía que decir. Dubois entonces cogía esa información y la ponía en su columna sindicada Las estrellas prevén. Después de que salía la predicción de Dubois, la agencia de espías británicas le daba información igualmente falsa a la prensa americana. Y como estaban en tiempo de guerra, era imposible que la prensa americana se comunicara con el Reich para verificar la información que le estaba dando Inglaterra. Por lo tanto, las profecías de Dubois eran lo que se dice en inglés self-fulfilling, se autocumplían. Ejemplo clásico, la noticia que acabamos de hablar del alto comisionado Vichy para las Indias Orientales Francesas. Ese señor nunca se volvió loco. Eso fue inventado por MI6. Eso fue publicado por Dubois en su columna sindicada Las estrellas predicen, según se lo solicitó MI6. Y posteriormente, MI6 le alimenta a la prensa americana una supuesta noticia de que este señor se había vuelto loco y hubo que físicamente restringirlo en su oficina. De acuerdo a la oficina del historiador de la CIA, The Office of the Historian, el manejador de Dubois trabajaba con el jefe de los espías aquí en los Estados Unidos, coronel William Donovan, y entre ellos coordinaban y sobreveían la recolección de inteligencia para los Estados Unidos y todos los esfuerzos de analizar esta inteligencia que ellos recogían. Esto es antes de que existiera la Oficina para Servicios Estratégicos o la OSS, que es la agencia que vino antes de la CIA. La razón por la que la inteligencia militar británica lleva a cabo esta propaganda negra en los Estados Unidos es que la inteligencia británica creía firmemente que era necesario que América se uniera a la guerra en Europa para que las fuerzas aliadas pudieran derrotar a los nazis. Contrario a la política que tiene los Estados Unidos hoy en día, para aquella fecha la política de los Estados Unidos era una de aislamiento. El propósito de las predicciones falsas de Dubois era alejar la opinión del público americano de esta visión y de esta actitud de aislamiento. En un memo que se declasificó hace unos años atrás, Stephenson escribió lo siguiente de Dubois: una audiencia que continúa creciendo está convencida de sus poderes sobrenaturales. 3 meses después de esto, los japoneses bombardearon a Pearl Harbor y los Estados Unidos declararon guerra contra Japón. En diciembre 11, Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos y América había entrado a la Segunda Guerra Mundial. En este momento, Louis Dubois había cumplido su cometido y regresa a su casa en Inglaterra. Por los próximos años, Dubois se utilizó por los aliados para contrarrestar el uso de la astrología y de lo oculto por parte de Heinrich Himmler. Bajo la dirección y el tutelaje del maestro propagandista Sefton Delmer, Dubois continuamente escribía lo que parecían ser cartas astrológicas auténticas que predecían la muerte de ciertos almirantes y generales nazis. De hecho, en una de estas columnas sindicadas, él anunció que Hitler sería traicionado por su grupo más cercano. Estas cartas astrológicas falsas, estos horóscopos, se incluyeron en unas réplicas casi perfectas de un magazine astrológico que había sido prohibido en Alemania que se llamaba Zenit. La intención de los aliados era meter ilegalmente estas copias casi perfectas de Zenit para distribuirlas en Alemania y dar la impresión de que Zenit continuaba siendo publicado en secreto en Alemania por ocultistas alemanes trabajando en violación y retando la acción especial Hess que prohibía todo tipo de astrología. Sin embargo, como explica Wilhelm Wulff en su libro Zodíaco y Suástica, publicado después de la guerra, todos estos magazines fueron interceptados por la Gestapo en la ciudad costera de Stettin. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo el Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, promovía proyectos cuasi científicos que ayudaron a promover el mito del Übermensch alemán o el superhombre. Suscríbete para que no te lo pierdas.